probabilidad lineal. Se lo creó primero y a partir de este se empezaron a desarrollar muchísimos modelos más. Nosotros no vamos a estudiar más que uno más, o sea, este y otro más, y se acabó. Porque meternos ya dentro de los modelos probabilísticos ya es algo que no corresponde a nuestro curso, porque es algo así como estudiar a cada una de las estadísticas, a las probabilidades, a las distribuciones de probabilidades. Entonces es muchísimo trabajo, muchísimos modelos, solo para las pocas clases que a nosotros nos faltan, ¿ya? Y además, si es que ustedes se ponen a pensar, el modelo de regresión lineal, el estandarizado, el logarítmico, los dos semilogarítmicos tienen exactamente el mismo objetivo, ¿ya? Entonces eso ocurre acá también. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver una pequeña distinción que existe entre el modelo de probabilidad lineal y el que luego lo vamos a estudiar. Pero el objetivo es casi lo mismo. El objetivo de estos modelos es ya no medir el valor promedio. Antes nosotros medíamos el valor promedio. Ahora lo que vamos a medir es la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera. Antes medíamos el valor promedio de la variable dependiente, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es medir la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera. Y eso es la variable dependiente. ¿Ya? Entonces antes nosotros le calculábamos el promedio de la variable dependiente. Ahora eso ya desaparece. Ahora vamos a medir una probabilidad. Nosotros decíamos en el modelo de regresión lineal que el valor promedio de la variable dependiente estará en función a la o las variables independientes, ¿ya? Acá ocurre exactamente lo mismo. Vamos a medir la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera en función a la o las variables independientes cuantitativas, ¿ya? A ver, aquí va esa parte. Entonces nosotros vamos a entenderle a los modelos probabilísticos, a toditos, como que estarán en función a la o las variables independientes, ¿ya? Pero ¿cuál es la característica de este primer modelo? Que estas variables independientes son cuantitativas. Obvio, el siguiente modelo, las variables independientes tendrán algo raro, algo diferente. Este modelo de probabilidad lineal tiene muchas características en común con el modelo de regresión lineal. La primera, ya les dije, ¿no? La primera ya está escrita acá arriba. Es una variable independiente cuantitativa y además de eso es lineal. Eso también ocurría en la regresión lineal, ¿sí o no? Lo mismo, cuantitativa, lineal, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con la dependiente? La dependiente ahora es una variable cualitativa o cuantitativa. ¿Por qué? Porque esta primera variable puede ser cuantitativa o cualitativa para luego transformarla, tal cual como hicimos en el modelo anterior. En el modelo anterior nosotros teníamos una variable independiente cualitativa, lineal, que se llamaba sexo, etnia, no sé si es que utilizamos otra, bueno, pero ustedes utilizaron algunas que no me acuerdo, pero utilizaron algunas variables. Entonces, acá ocurre exactamente lo mismo.
la variable dependiente cualitativa o cuantitativa vamos a transformarla. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de una dicotomización. Entonces, esta variable dependiente cualitativa o cuantitativa se va a convertir en una variable cualitativa dicotómica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay dos ecuaciones también. ¿Sí? Esta es la primera ecuación, esta de aquí. Esta sería como la primera ecuación, ¿ya? Y después la segunda ecuación sería conformada ya con esta variable, ya no esta, sino esta de acá. ¿Ya? Pero bueno, esto ya lo vamos a hacer. ¿Me puedes prestar tu borrador? Uy, sí me da pena burlarme de más. Me haya ganado el quito, por más feo todavía. Bueno, pero yo lo digo por una mala experiencia probabilística, pero los profesores de esa materia empiezan enseñándonos a lanzar monedas, a lanzar dados, a coger barajas, a coger bolitas, que las loterías y ese pocotón de ociosidades. ¿Ya? Eso no vamos a hacer. Ustedes van a descargarse una base de datos decente, entre comillas decente, y ahí van a construir una probabilidad. ¿Ya? ¿Ya? Porque las bolitas y esas cosas es como que no van a servir acá. ¿Ya? Dentro de las bases de datos que hemos nosotros utilizado a lo largo del semestre, vamos a hacer nosotros aquí una probabilidad. Podemos construir muchísimas probabilidades con la ENEM. De hecho, cuando yo leía los libros de probabilística, los que escriben esa parte de la probabilística dicen que, ¿cómo es? Todo en la vida es un experimento, ¿ya? Entonces, por lo tanto, todo puede ser medido. Pero como no sabemos las respuestas, tenemos que calcular probabilidades, ¿ya? Entonces, si ustedes se ponen a pensar así de una manera muy exagerada y filosófica, es como que todos los días ustedes, entre comillas, están jugándose la probabilidad de seguir al día siguiente viviendo. ¿Ya? Entonces, desde ahí aparte la experimentación alrededor de nosotros, ¿ya? Entonces, si nosotros giramos alrededor de un experimento, entonces eso quiere decir que lo que nos rodea también puede ser medido de esa misma forma. Entonces, lo único que tenemos que hacer es plantearnos bien la probabilidad, pensar exactamente qué es lo que necesitamos medir, o ya si se nos viene una orden directamente a nosotros, pues tratar de cumplirla, medirla, ¿no? Entonces, yo, como les digo, les voy hoy les toca a ustedes solamente replicar lo que yo digo, pero después a ustedes les tocará plantearse una probabilidad, no solo para el taller, sino también para el proyecto de investigación, porque ahí también hay que aplicar estos modelos. Entonces se tienen que plantear una probabilidad, ¿ya? El día de hoy, yo, porque ya he hecho miles de veces esta probabilidad, y además de eso se ajusta a las variables que ya hemos venido utilizando, yo voy a calcular acá la probabilidad, todavía no voy a escribir, la probabilidad de que una persona tenga auto. La probabilidad de que una persona tenga auto. Eso vamos a calcular. Bueno, vamos a calcular algunas del día de hoy, ¿no? Pero esa es la primera. La probabilidad de que una persona tenga auto. ¿Ya? Primero, si es que nosotros regresamos otra vez, 10.000 veces hemos regresado esta vaina, a la estructura de la metodología del modelo econométrico, ¿no? Si es que regresamos al planteamiento de la teoría, dentro de este modelo ocurre algo que es como que
un tanto extraño y totalmente diferente a lo que hemos nosotros analizado en los modelos anteriores. Tiene algo de similitud con lo que les había dicho con los modelos estandarizados y logarítmicos, pero sí es aquí algo relacionado a la probabilidad que le hace diferente al modelo. Cuando nosotros vamos a buscar el sustento teórico de estos modelos, nosotros nunca vamos a encontrar probabilidades dentro de una teoría económica, financiera, corporativa, odontológica, química. No vamos a encontrar escrita dentro de la teoría probabilidades. Si ni variables estandarizadas íbamos a encontrar en las teorías, peor aún probabilidades, ¿ya? Entonces, cuando nosotros busquemos la teoría que respalda la variable X, todavía no hemos hablado de eso, si es que nosotros vamos a buscar, ¿no?, la teoría que nos respalde poder incluir una X que influye en la probabilidad de que una persona tenga auto, yo no voy a encontrar tal cual como estoy mencionándolo, ¿ya? La probabilidad de que una persona tenga auto tiene que ser automáticamente teóricamente hablando me refiero, tenemos que como que aproximarle esa variable, esa probabilidad a alguna variable cuantitativa, ¿ya?, que se asemeje a este comportamiento de que una persona tiene automóvil, ¿ya? Entonces, dentro de la economía, sí, porque esto es más económico que financiero, dentro de la economía, el hecho de que yo tenga un auto, ¿qué significa que hice? Dentro de la economía, dentro del mercado económico, tener un auto significa que antes, ¿qué hice? Consumí, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar detrás de las probabilidades. ¿Por qué? Porque teorías que a nosotros nos digan que la variable X, que se llama X, influye en la probabilidad de que una persona tenga auto, eso no lo vamos a encontrar en ninguna teoría, en ningún lado del mundo, ¿ya? Pero lo que sí nosotros vamos a encontrar es que la variable X, que se llama ¿qué?, influye en el consumo, el ingreso, ¿no es cierto? Entonces, por eso el modelo de probabilidad lineal se parece mucho al modelo de regresión lineal, porque debemos usar las mismas teorías, solo que esa variable cuantitativa que se llama consumo es una variable que nos va a servir solo para nuestro respaldo teórico. La variable que efectivamente formará parte del modelo se llama probabilidad de que una persona tenga auto, ¿ya? Pero eso solo sirve a partir de la especificación matemática y hasta la interpretación. Pero en la teoría no existen esas variables, no existen las probabilidades, ¿ya? Listo. Entonces, el consumo, como les mencionaba, es solamente una variable que a nosotros nos sirve para el respaldo teórico. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con el tema de la información? Yo ya tengo la base de datos, ¿ya? La variable ingreso, que es la independiente, yo ya la tengo, ya esa ya la había utilizado antes. La única variable que no la tengo es la probabilidad de que una persona tenga auto, ¿ya? Entonces, así como la variable sexo fue la variable que utilicé para construir la dicotómica de las mujeres, y la variable etnia fue la que sirvió para luego calcular la dicotómica de las variables de las categorías, ¿cuál fue? Mestizos, creo que dicotomizamos, y los blancos, o las variables, perdón, las categorías de las etnias vulnerables, no me acuerdo, ya, pero esas variables nos sirvieron para la dicotomización. Acá nosotros vamos a utilizar una variable que obviamente no les voy a poner el código, sino ustedes lo van a buscar ya en sus computadoras, y que se llama, o que le preguntan a la persona, ¿usted tiene auto?
Esa es la pregunta que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Esa variable está entre las variables que se llaman EQ. EQ0 ni sé cuánto, ni sé qué, es estas, ¿ya? Esas son las variables que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Si es que ustedes recuerdan, la variable sexo estaba compuesta de hombres y de mujeres, ¿sí? Usted tiene autos, usted tiene autos, usted tiene autos, ¿tiene qué categorías o tiene qué opciones de respuesta? Sí o no, ¿ya? Y de lo que me acuerdo, el sí es del 1, el no es del 2. Esta es una variable cualitativa, ¿no? ¿Sí? Esta es una variable cualitativa. ¿Por qué les aclaro esto? Porque yo les dije que las probabilidades las vamos a construir con cualitativas o cuantitativas. Entonces el primer ejercicio es solo con la cualitativa, ¿ya? Bueno, entonces esta es la variable dependiente que nosotros vamos a utilizar. Y bueno, esto es igual al beta 1, beta 2, ingreso y el error, ¿ya? Pero esta maravilla tiene que ser dicotomizada, ¿ya? Yo ya no le voy a denominar a la variable dicotómica de las mujeres, dicotómica de los mestizos, ya no vamos a colocar eso. Ahora las variables se van a llamar probabilidad de que ocurra un evento cualquiera, ¿no es cierto? Eso ya cada uno de nosotros lo va a definir, ¿ya? La variable dicotómica está formada, a ver, esto déjenme poner acá. Una variable dicotómica está formada de ceros y unos, ¿ya? En el anterior modelo decíamos que el 0 era la ausencia de la categoría en la variable dicotómica, el 1 era la presencia de la categoría en la variable dicotómica, ¿ya? Acá lo que nosotros vamos a hacer es como que distinguir cuál de las dos probabilidades es la que está ligada a la variable dependiente y cuál es el complemento de esa probabilidad. O sea, cuál es el otro escenario si no se da esa probabilidad, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos que esta variable que se llama usted tiene auto nos va a servir para construir una probabilidad. ¿Cuál probabilidad? La que ya habíamos conversado, ¿no? Probabilidad de que una persona tenga auto. Esa probabilidad es la variable que nosotros, es la variable dependiente y es la probabilidad que nosotros queremos medir. Entonces, por lo tanto, esa probabilidad de ahí es el 1 dentro de la variable dicotómica. Entonces, probabilidad de que una persona tenga auto, ¿ya? Acá en el 0, ¿qué será? La probabilidad de que una persona no tenga auto. Acá pongamos así entonces, solo para entender que sí tenga auto. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que una persona tenga auto es lo que nosotros queremos medir, ¿ya? Ese es el objetivo del modelo, ¿ya? Pero dentro de la dicotomización yo tengo que distinguir cuál es la probabilidad de que una persona tenga auto, pero también puede darse la otra probabilidad de que no tenga auto. Entonces tienen que estar diferenciadas estas dos probabilidades, ¿ya? Entonces esto nosotros lo vamos a convertir en una programación en el estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo muy similar a lo que nosotros hicimos para
para el modelo ANOVA y el modelo ANCOVA. Para el modelo ANOVA y el modelo ANCOVA nosotros creábamos variables dicotómicas. Acá también vamos a crear variables dicotómicas, pero no les vamos a llamar así. Aquí les vamos a llamar cómo se llama la variable dependiente. Entonces aquí le voy a poner probabilidad de que una persona tenga auto. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a la EQ, no me acuerdo, igual a 1. Este 1 es el sí de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es como nosotros construimos la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, en el modelo de probabilidad lineal, a la variable dependiente es a la que nosotros le tenemos que dicotomizar y por ende, esa es la que tiene que ser transformada. Las variables independientes se quedan tal cual, son variables lineales que no, y cuantitativas que no se las hace nada. ¿Ya? Entonces, este modelo difiere del modelo anterior en el hecho de que acá la variable que se transforma es la dependiente. En los dos modelos anteriores, las variables que se transforman son las independientes. ¿Ya? Se transforman distintas variables, pero a su vez lo que también sucede es que la transformación es diferente en cuanto a la conceptualización. El proceso, si ustedes se dan cuenta, para ser más exactos, no el proceso, sino la programación, la forma en la que creamos la variable en el programa es exactamente la misma. La única cosa que cambia es el nombre de la variable dependiente. ¿Ya? Listo. Entonces, esto de acá, como les decía, aquí me voy a ya, vamos a poner aquí números, ¿no? Más del error. Ya. Entonces, para haber llegado al cálculo de estos valores, nosotros ¿qué vamos a hacer? Utilizar el comando regress. Después que la variable dependiente, como siempre, después la variable independiente, que es el ingreso laboral, y después los corchetes con el factor de expansión. ¿Ya? Entonces, esa programación es la que ustedes deben utilizar para replicar sus modelos. Entonces sus modelos tienen que ser, tienen que pasar por ese proceso. ¿Ya? Debemos utilizar estas dos líneas de programación para generar el modelo. ¿Pero qué modelo? El modelo de probabilidad lineal. Si es que ustedes se fijan, el comando que hemos utilizado es el regress. Entonces, ¿eso qué significa? Que se están utilizando los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? Entonces, como para así resumir, el planteamiento de la problemática se rige bajo el análisis de variables cuantitativas lineales, ¿ya? Porque muy difícilmente vamos a encontrar variables que hablen de probabilidades, como habíamos hablado. Dentro de la especificación existen dos
tal cual como en el modelo anterior, los modelos anteriores. Después viene la parte de la estimación. Como ya les mencioné, la estimación se hace con los mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? La fase de validación es importantísima en este modelo de probabilidad lineal. ¿Existe sí la prueba de la hipótesis de la investigación? Claro que sí. ¿Existen las pruebas estadísticas? Las mismas. Se deben interpretar y validar absolutamente todos los supuestos, pero ¿cuál es la característica del modelo de probabilidad lineal? Que siempre tiene heterosedasticidad, no se lo puede solucionar, ¿ya? No tiene solución el bendito modelo, ¿ya? Entonces, por eso, en la práctica, el modelo de probabilidad lineal no se lo utiliza, ¿ya? ¿Y cuáles son los modelos que sí se utilizan? Los que vamos a estudiarlos más adelante. ¿Cómo se llaman esos? Los modelos logísticos. Entonces, el modelo logístico tiene muchas características en común al modelo de probabilidad lineal, pero una diferencia sustancial es que en el logístico sí se cumple el supuesto 4. ¿Ya? El modelo de probabilidad lineal incumple el supuesto número 4, siempre. Y por eso la gente empezó, ¿no?, a buscar una solución al modelo de probabilidad lineal, y la solución al modelo fue ¿cuál? El modelo logístico. Esa fue la solución. Entonces, antes de pasar al modelo logístico, vamos a hacer la interpretación de los coeficientes para que nosotros entremos en ambiente a la interpretación de los siguientes modelos. Porque estos modelos, como les digo, en la práctica no se usan, ¿ya? Pero la forma y la interpretación de los modelos, de los coeficientes, nos va a servir mucho para el siguiente modelo, ¿ya? A ver. A ver, espérense, antes de seguir. En estos modelos, nosotros ya no interpretamos brechas, ¿ya? Porque yo sí quiero decirles todas las diferencias, semejanzas, para que ustedes, en el trabajo que les dije que tienen que hacer, de los modelos en columnas, tengan toda la información. Entonces, acá no hay brechas, ¿no?, en estos modelos. No existe la interpretación de las brechas. Acá solo interpretamos los coeficientes, los betas, nada más. Solo eso se interpreta. Ahora, cuando nosotros hacemos la interpretación de este modelo, nosotros vamos a guiarnos en la interpretación que usábamos en el modelo de regresión, ¿ya? Entonces, este intercepto, si es que ustedes recuerdan, lo decíamos que si es que el ingreso es 0, el consumo será tantos dólares, que se referían al delta 1, ¿ya? Entonces acá, ¿qué vamos a decir? Si el ingreso es 0, la probabilidad de que una persona tenga auto será 0,001. Escribirán nomás toda la probabilidad. Si el ingreso es 0, la probabilidad de que una persona tenga auto será 0,001. Antes de seguir, aquí hay algunas cosas que tengo que aclararles, ¿no? Cuando nosotros construimos una probabilidad, dentro de la probabilidad tiene que estar escrita la unidad de análisis, ¿ya? Porque tenemos que explicarle a la persona que está revisando nuestro modelo cuál es la unidad de análisis. Ustedes, por ejemplo, eso ya hablamos para el modelo anterior. Para su modelo anterior, ustedes tienen categorías alrededor de años, meses.
empresas, cooperativas, bancos, yo qué sé, ¿ya? Nosotros hicimos un ejemplo con personas, pero si es que en la clase les empezamos a dar categorías a las personas, en sus trabajos ustedes tienen que darle categorías a quien están analizando, a la unidad de análisis, a quien están estudiándola, ¿ya? Entonces, por eso, en la probabilidad hay que escribir la unidad de análisis. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué van a poner? Probabilidad de que una cooperativa... ¿qué hacen las cooperativas? Probabilidad de que una cooperativa... no sé qué puede tener una cooperativa. Bueno, las cooperativas son más locales, entonces eso sí puedo decir. Probabilidad de que la cooperativa esté ubicada en el cantón, ¿cómo se llama eso? Chor-de-Ley. Ya, allá deben haber de ley 1000 cooperativas que solo son de Chor-de-Ley. ¿Ya? Eso lo puede hacer a los bancos, ¿no es cierto? El Banco Pichincha, ya dijimos, de que así se llame el Banco Pichincha, está en todas partes del mundo. ¿Ya? Entonces, por eso utilizamos para otro tipo de unidades de análisis variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí va a ser un poco más fácil, ¿no? Probabilidad de que una cooperativa tenga un volumen de activos superior o igual a los 40 millones de dólares. Ya, entonces esa es otra cosa. Y ahí ya vamos a hacer con cuantitativo. Ya, entonces eso es lo primero. Siempre tiene que estar la unidad de análisis escrita en la probabilidad. Tenemos que decirle a la gente que va a leer nuestra investigación cuál es la unidad de análisis que se está estudiando. ¿Ya? Y la segunda, cuando nosotros hacemos los cálculos en el Stata a través de los mínimos cuadrados ordinarios, los resultados de los betas son decimales. ¿Ya? Entonces, por eso yo coloqué el valor decimal que me dio el Stata, le puse acá directamente en la interpretación. ¿Ya? Pero las probabilidades se miden en decimales o en porcentajes o en fracciones. ¿Ya? Entonces hay gente que no tiene absolutamente nada que hacer y le gusta multiplicar esos datos por 100 y ponerle el porcentaje. ¿Ya? Pero es gente que no tiene nada que hacer. ¿Ya? Entonces, si es que quieren hacer eso, son libres de hacer lo que quieran. ¿Ya? No tengo ningún inconveniente. Pero yo prefiero dejarle en decimal para no equivocarme. Yo a veces me sé olvidar la tabla del 100, a veces me olvido, entonces prefiero dejarlo en decimales. Ya, ahí queda. Ya, pero si quieren modificarle, bueno, yo sé que a ustedes no les gusta mucho o leer libros, ¿no? Pero en los libros a veces ponen en porcentajes los resultados de las probabilidades. Entonces, por eso les menciono. ¿Ya? Bueno, este es el intercepto, el beta 1. Entonces, vamos con el beta 2. Si el ingreso incrementa en $1, en promedio, la probabilidad de que una persona tenga auto incrementará en 0,05. Ya, entonces, si ustedes se fijan, las dos interpretaciones tienen dos diferencias clarísimas con el modelo de regresión lineal. La primera es el nombre de la variable dependiente. ¿Ya? En los modelos de regresión lineal, la variable dependiente puede ser cualquier variable cuantitativa lineal, ¿no? Acá, la variable dependiente es una probabilidad de que ocurra un evento cualquiera. Y la segunda son las unidades de medida. Acá son decimales o porcentajes, si queremos hacerlo, ¿ya? Pero en los modelos de regresión lineal es la unidad de medida en la que se expresan esas variables. ¿Ya? Eso es lo único que difiere con los modelos anteriores.
¿Cuál es el problema de este modelo? No se lo puede utilizar. En la práctica no se lo puede utilizar porque siempre incumple el supuesto 4. ¿Ya? Entonces, lastimosamente, hasta ahí queda este modelo. Ya no nos sirve para nada más. Ahora, sí nos sirve para algo más porque vamos a construir una nueva probabilidad. Solo para hacer el ejemplo con la variable cuantitativa. Pero de ahí este modelo, en la práctica, como les digo, ya no se usa. No se usa, no es que ya no se usa. ¿Ya? Pero quiero hacer una probabilidad con una variable cuantitativa. Vamos a poner acá la probabilidad de que una persona tenga ¿qué podemos hacer aquí? No quiero. ¿Qué más podría influir en el ingreso? ¿En qué más podría influir? Pero tenemos que poner aquí una variable cuantitativa para que sea la probabilidad de que una persona, y aquí haya una variable cuantitativa. Ya nada, me va a tocar cambiar la variable cuantitativa. Sí, para poner acá arriba, acá tengo que poner una variable cuantitativa. Entonces pongamos escolaridad. Ya, acá ya no puede ir el ingreso. No, ya sé. Acá mejor el ingreso. Eso. Y acá la escolaridad. Pero el ingreso es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces, esta variable cuantitativa la voy a usar para convertirle en una probabilidad. Probabilidad de que una persona tenga un ingreso superior o igual a $500. 500 porque es como el salario básico, ¿no? Ahora, si es que queremos poner 1000, 3000, 4000, capaz de eso ya va a depender de quién lo solicite, ¿no? Entonces, obviamente, existe un señor que se llama Minzer, que dijo hace muchísimos años atrás que la escolaridad influye en el ingreso de las personas. Entonces, obvio, la escolaridad influirá en la probabilidad de que una persona tenga un ingreso superior a $500. Y esa misma teoría podría servir para una variable en donde se esté queriendo medir la probabilidad de que una persona tenga un ingreso inferior a $100. Y la misma teoría nos puede servir para, qué sé yo, la probabilidad de que una persona tenga un ingreso total del hogar superior a $1000. ¿Ya? Entonces, espero que esté claro cómo es lo que nosotros vamos a realizar el sustento teórico para este tipo de modelos. ¿Ya? Bueno, entonces, esta es una variable cuantitativa, la que forma parte de la primera ecuación. En el anterior modelo, la primera ecuación contenía una variable dependiente cualitativa, pero así sea cuantitativa o cualitativa esta variable dependiente de la primera ecuación, en la segunda sí o sí tiene que ser una variable dependiente dicotómica cualitativa primero, cualitativa dicotómica, variable dependiente cualitativa dicotómica. ¿Qué es esta? La probabilidad de que una persona
tenga un ingreso superior o igual a $500. El anterior, ¿cuál era? La probabilidad de que una persona tenga auto. Esa es dicotómica también. ¿Ya? Entonces, acá vamos a dejar los mismos números y aquí la interpretación sería que si la escolaridad es 0, la probabilidad de que una persona tenga un ingreso superior o igual a $500 será 0,001. Si la escolaridad es 0, la probabilidad de que una persona tenga un ingreso superior o igual a 500 será 0,001. Y la pendiente es lo mismo, solo cambian los nombres de las variables, ¿no? Si la escolaridad incrementa en un año, en promedio, la probabilidad de que una persona tenga un ingreso superior o igual a 500 incrementará en 0,05. Si la escolaridad incrementa en un año, en promedio, la probabilidad de que una persona tenga un ingreso superior o igual a 500 incrementará en 0,05. ¿Ya? Entonces, este es el modelo de probabilidad lineal. ¿Qué pasa con este?